En este segundo episodio sobre la parentalización de los hijos, vamos a adentrarnos en las consecuencias que tiene el adulto de hoy, pero que fue aquel niño o aquel adolescente que le tocó cumplir este rol de cuidador sobre sus hermanos o directamente de sus propios padres. También vamos a ir elaborando esas heridas inadvertidas, cómo poder sanarlas y especialmente cómo vincularnos con esta que ha sido mi familia. Este rol que nos ha tocado vivir va a dejar una huella y pasa inadvertida porque se ha naturalizado. Hemos crecido con esta dinámica familiar. El primer impacto que ha tenido esto es que nos cuesta muchísimo identificar nuestras propias necesidades. Recién cuando nuestro cuerpo vence y cae enfermo, es cuando un médico nos advierte que estamos demasiado estresados y nosotros no nos percatamos que en realidad estamos con una sobrecarga que se excede. Cuando empiezan a preguntarnos qué es lo que estamos viviendo, cuáles son esos detonantes que pueden estar haciendo mella en mi salud, la gente queda sorprendida. Quizás estamos asumiendo responsabilidades que no nos compete en lo absoluto. Entonces, la primera huella es que no identificamos nuestras propias necesidades. Por consiguiente, nos lleva a que prioricemos cualquier necesidad que no sea la nuestra. Nos hacemos responsables de todo lo que entendamos que el otro no es capaz de sostener. Es increíble, pero por lo general caemos en advertir como una carga demasiado pesada para alguien hacer X cosa, y no así que nosotros la asumamos. Si esto no sucede, inmediatamente viene el sentimiento de culpa. Por ende no sabemos poner límites porque tenemos la sensación de que decir no a algo significa dejar a la deriva al otro. A su vez, esto nos lleva a que cuando necesitamos confiar nos cuesta muchísimo. Tenemos la sensación de que de hacerlo le estamos trasladando una carga demasiado pesada al otro y cuesta muchísimo el prestarnos a recibir ese apoyo. Respecto a las relaciones interpersonales, hacemos bastante mella a la hora de elegir esos buenos amigos o una buena relación de pareja, porque terminamos cayendo en vínculos que de alguna forma dependen de uno. Es como que tuviésemos una especie de sensor que detecta inmediatamente aquel que se siente desprotegido, desamparado, y ahí vamos, al rescate. ¿Por qué se da esto? Porque replica la historia de nuestra dinámica familiar. En su contracara, pero en definitiva es de una misma moneda, nos encontramos con las personas que ya están tan saturadas por las responsabilidades que tienen que ver con su entorno de la familia de origen, que tienden a evitar cualquier vínculo que sea más estrecho. Entonces mantienen una frontera. Solamente me debo a mi familia de origen, que con esto ya es más que suficiente. Tiendo a evitar los lazos estrechos porque asumo el compromiso como un lazo que me va a arrebatar el poquito oxígeno que me queda. Bajando a tierra estos conceptos, si a mí me ha tocado ser la persona que tuve que sostener, por ejemplo, emocionalmente a mi familia, entonces me voy a convertir en el amigo que siempre está dispuesto a escuchar, a dar algún consejo, que termina mediando cuando se da algún conflicto entre los amigos. Respecto a mi pareja, soy la persona que siempre va a estar atenta a ver cuáles son las necesidades que tiene, siempre voy a entender actitudes que de repente yo tendría que empezar a poner límites, porque en mí precede la necesidad de sostén hacia el otro y no de identificar esas cosas que deberían ser parejas en una pareja. Entonces, sin querer, termino enviciando al vínculo porque el otro me identifica poco menos como una persona todopoderosa. Y en vez de invitar al diálogo, estoy invitando al descargo, al que el otro se desagote con uno, pero no entienda que quizás muchas veces esté excediendo. Y en vez de ser un compañerismo, lo que se da es una especie de desquite. No es un vínculo que haya un ida y vuelta para saber cómo estás y cómo estoy, para poder entre ambos sostenernos cuando las cosas están bravas. No, todo lo contrario. A uno le toca ahora, además de a mi familia de origen, sostener también a mi pareja y sostener también a mis amigos, y si me toca ser mamá o papá, sostener a mis hijos, incluso ser de mediador entre lo que es la relación de este padre o esta madre que tengo como pareja y mis hijos. Eternizo este rol. O en su defecto identifiqué a uno de mis hijos como aquel que nos sentimos muy afín y
que también me entiende, pero lo que estoy haciendo es delegarle y asignarle ahora la posta a que continúe este hijo o esta hija con el rol que yo ya tuve. Si fuese el caso de que fui el sostén económico, posiblemente me haya procurado tener un excelente pasar económico. ¿Para qué? Para que alcance para todo el mundo. Ahora no solamente estoy cuidando de mis padres, de mis hermanos, también de mis amigos y de mi propia familia. No paro de trabajar. El sacrificio siempre viene por mi lado. Y los demás me ven como alguien que tiene suerte, que le va bien, que puede. Y me estoy excediendo y prácticamente no tengo tiempo ni para compartir con mis seres queridos, o al menos ni siquiera darme un gusto, porque estoy pendiente de que no le falte algo a alguien. Y en el caso de haber sido algo instrumental, corre por el mismo lado. Soy la persona que estoy atenta a todos los detalles. Posiblemente no sepa vincularme más que de esta manera, siempre queriendo tener todas las cosas bajo control. Y posiblemente me cueste mucho delegar las tareas. Puede ser que me haya convertido en un gran anfitrión, pero todo lo que tenga que ver con el sentirme bien conmigo misma o conmigo mismo va a ir por este lado. Eso que en algún momento fue bien visto por mi familia de origen. Y ahí es donde vemos la rigidez de lo que ha sido este rol y el exceso en el que muchas veces caigo, porque no me doy cuenta cuando necesito de otras cosas, de otra forma de relacionarme con los demás. Por supuesto que esto también se ve en el trabajo y nos encontramos que son personas que no saben delegar, y cuando nos encontramos con la otra cara, con la que está más en una actitud evasiva, vemos que el estancamiento está en vínculos muy reducidos. No son personas que participen de otros encuentros sociales, demasiado reservados, que se cuestionan muchísimo la posibilidad de ser padres. No pueden sumarle más peso a las responsabilidades que ya tienen. No lo viven con ilusión, todo lo contrario, con bastante miedo. Esto es muy importante, que se pueda reconocer como las consecuencias de haber ocupado este rol, porque si no tenemos la sensación de que son elecciones personales, cuando no es así. Parece que nos sentimos muy satisfechos con la vida que elegimos cuando hacemos especialmente un buen desempeño de este rol. Al final lo que prevalece en los vínculos es una dependencia importante y evidentemente no va a convocar lo mejor de las partes. Va a haber una especie de retroalimentación de las necesidades que circulan. La propia, ¿cuál es? La de darle un valor a mi persona solamente cuando puedo brindar este auxilio a los demás. Y la de los otros es la incapacidad de hacerse cargo de sus propias responsabilidades, sintiendo que el amor de esta otra persona es la expresión de este socorro que me brinda. Y ahí estamos confundiéndolo todo, porque nos empezamos a extralimitar. Entonces, yendo a ver cómo sanar estas heridas, lo primero que tenemos que hacer es reconocer este punto que acabamos de hablar. Este no soy yo. Esto es ser la consecuencia de carencias que hubieron antes. No tengo por qué ser alguien que tapa agujeros. Puedo ser mucho más que eso. Y para eso voy a tener que hacer un camino de aceptación, en el que voy a empezar a identificar las cosas que no fueron justas, que me han tocado vivir. Al principio me voy a encontrar con un sentimiento de enojo, de tristeza, de frustración o todas las cosas juntas, para no sentirnos invalidados a la hora de expresar estas cosas, porque también, como ya somos grandes, entendemos que nuestros padres hicieron lo que pudieron, y como tendemos a sentirnos culpables, no vamos a sentir esa sensación de libertad a la hora de poder expresar genuinamente este desahogo. Entonces, si es necesario escribirlo sin que exista censura para poder hacer esa catarsis que nunca existió, bienvenido sea. Y ahí largar genuinamente este dolor, esta angustia, esta frustración, esta necesidad de que no puedo más, o qué injusto que fue lo que me tocó vivir. Sería ideal que podamos hacer contacto con estas cosas, para después sí, está bien, a mí me afectó de esta forma. Imagínense si se tratase de un niño. No le vamos a decir después de un porrazo, no te quejes. Vamos a dejar que se desahogue, que pueda expresar sus emociones que no son del todo racionales, porque puede estar furioso con la piedra con la que se tropezó, y si bien acá no hay culpas, simplemente fue algo circunstancial, hizo que a mí me reventara y me lastimase el pie. Entonces está la puteada, está el enojo, está la frustración. Bueno, hacer contacto con eso.
porque como niños no tuvimos esa chance. Y es momento de reconectar con ese punto, porque hubieron muchas cosas que nos perdimos por cumplir este rol. Y eso es validar en algún punto las cosas que tanta falta hicieron, para después sí, recién ahí, empezar a entender y a poner las cosas en su justo lugar. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Retomar el camino de antes? Por supuesto que no. Es aprender a poner los límites que nunca existieron. Y acá se viene toda una redefinición de cómo me vinculo con mi familia, porque evidentemente esto no va a ser de buen recibo. Hay una dinámica que ya está instalada, y especialmente con lo que hace a mis padres, mis hermanos, ya se ha asumido que uno es así y que la forma de relacionarnos es esta. Entonces va a generar una gran resistencia semejante cambio. Pero cuando uno ya hizo todo el procesito necesario, va a ir con otra solvencia y con otra asertividad a la hora de plantear las cosas, porque entendimos que es algo muy destructivo, no solamente para mí, para todo mi entorno, porque inhabilita. Cuando yo me pongo de todopoderoso y trato de cubrir las áreas de los demás, el primero en pagar el gran peso de todo esto es uno, pero no es el único, porque incluso si le dijeran a uno, es el precio que te toca pagar, yo sé que con gusto lo harían. Pero si advertimos que pagar este precio va a significar que el resto de tu familia se hunda, no vas a querer hacerlo. Y es efectivamente así, porque uno no es eterno. Y así nuestros padres ya sean demasiado grandes como para decir a esta altura del partido que límite le voy a poner, es necesario. Porque ser dependiente, ser una persona que no asume sus responsabilidades, despierta los aspectos más oscuros del ser. El egoísmo, la dependencia, la irresponsabilidad, la falta de cuidado propio, la falta de cooperación en los cuidados que requiere un adulto mayor. Acentúa la idea de victimismo y la única alternativa que tienen para llamar nuestra atención es a través de agudizar los problemas que ya existan. Evidentemente, las consecuencias nunca son favorables, tampoco para ellos. Y también esto ocurre con los hermanos. Si nos tocó ser los padres que no existieron para ellos y estos no supieron enseñar a volar, bueno, entender que son mis hermanos, no mis hijos. Y a mí me toca el deber de educar a mis hijos, no estos adultos que ahora me acompañan como congéneres. Habrá que hacer un intensivo, pero más vale tarde que nunca. Si yo me desmarco de ese lugar, van a tener que empezar a pararse sobre sus propios pies. Porque una cosa es que yo vaya a ayudar, por ejemplo, a asistir a mis hermanos en un mal momento. Otra cosa muy distinta es que yo tenga que escatimar en las cosas que son necesarias y que son realmente el deber de padre proveedor o madre proveedora, porque tengo que ir a asistir a mi familia de origen, a mis hermanos que ya son adultos. No corresponde. No es un tema sencillo de lograr ese equilibrio. Van a haber momentos donde uno se va a sentir culpable, que no va a entender hasta qué punto está siendo egoísta o está haciendo las cosas como corresponde, pero el sentido común, una forma de identificarlo es que si son padres, si se les ocurriría plantearle a sus hijos que adopten esta postura frente a una pareja, a sus amigos o a sus propios hermanos. Si llegas a ser el caso que uno considera sí esto es ser una buena persona, lo que le recomendaría es que entonces las cosas están más complicadas de lo que uno se imagina. Supongo que puede estar alguna pareja por allí que esté reclamando esto está desequilibrado, esto no está funcionando bien. Y sería muy atinado que uno escuche y entienda que es momento de quizás consultar con algún profesional. Sin querer estamos tomando algo como un valor propio y ya se lo estamos encajando a uno de nuestros hijos, o sea que estamos repitiendo el patrón desde un lugar en el que ya no solamente la mochila la cargo yo, sino que ya designé a alguien para que continúe con este mandato familiar. Y si necesitas más tiempo para entender por qué esto no es sano, consulta. No te quedes con esto que estoy planteando. Consulta con otro profesional, averigua y saca tus propias conclusiones, pero después de haber contado con la información, que obviamente un video de un ratito no te da la oportunidad. Y esto es parte también de otro aspecto que tiene que ver con el reconocer cuando uno necesita ayuda y poder confiar y recibir el apoyo. Muchas veces lo hemos necesitado, pero no pudimos identificar que era momento de pedirlo. Darnos permiso para eso y confiar
en que nadie se va a romper por darnos esta asistencia, porque vamos a elegir a quien sea competente para eso. Más allá de un profesional, una charla con un buen amigo, con mi propia pareja, donde podamos sentir que no tenemos que estar en guardia todo el tiempo. Y entendamos que sanar no quiere decir que tengo que romper con estos lazos afectivos que me han acompañado en la vida y como me han sido destructivos, yo tengo que tomar distancia y nunca más verlos. No, se trata de tomarme el trabajo, de generar un vínculo sano. Y sí, aprendiendo a poner límites, reconociendo mis necesidades, habilitándome a poder pedir ayuda cuando la necesito. Yo puedo relacionarme desde un lugar muy diferente al que ya me han enseñado. Puedo asumir en la vida lo que me parece justo, no solamente para los demás. En la ecuación tengo que entrar yo, porque también es justo que podamos ver qué queremos, cómo lo queremos, de qué forma. Y esto nos va a dar paso a ser libres para elegir quiénes queremos ser, independientemente de lo que los otros necesitaron que nosotros fuésemos. Si crees que este contenido pueda ayudarle a alguien, te agradezco que lo compartas y recordá que dándole un like, haciendo un comentario y especialmente suscribiéndote, ya lo estarías haciendo.